Bienvenidos a The Debate. Imagina por un momento el dramatismo de esta escena. Comenzamos en la absoluta oscuridad, la humedad de una celda en la prisión de Maqueronte. Allí, Juan del Bautista, que es, el profeta más grande de su generación, es decapitado. Uf, sí, una ejecución brutal. Y todo por la arbitrariedad de un rey corrupto y, la manipulación de una mujer vengativa. Y fíjate que no hay un giro dramático de último minuto. Nada. No hay un gran milagro que rompa las cadenas, solo la muerte silenciosa de un hombre justo en un mundo que es profundamente injusto. Y luego, el mismo relato nos transporta al otro extremo. A la tormenta. Exacto. Son las 3 de la mañana en medio del mar de Galilea, el viento azota con una violencia incontrolable, las olas amenazan con tragar una pequeña barca. Y de repente, Jesús aparece caminando sobre el agua. Dominando el caos. Dominando la tempestad. Así es. Y esto culmina con un grupo de discípulos aterrorizados que caen de rodillas adorándolo. Hoy nos sumergimos en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, el cual funciona como la aplicación práctica y cruda de toda la teoría que Jesús enseñó en el capítulo 13. Y qué transición tan brutal, a ver. Pasamos literalmente del salón de clases al campo de batalla. De analizar tranquilamente qué tipo de terreno somos frente a la semilla, a descubrir de qué estamos hechos realmente cuando la tragedia golpea de cerca. Totalmente. Y cuando el viento nos da de frente en mitad de la noche, no hay teoría que valga ahí. Exactamente. Y esa tensión nos plantea una pregunta fundamental sobre cómo debemos leer este texto. Cuando observamos estos eventos entrelazados, la pregunta es, ¿debe entenderse Mateo 14 principalmente como una revelación progresiva de la soberanía absoluta y la deidad de Cristo sobre la creación y sobre la tragedia? Ajá. ¿O es, por el contrario, fundamentalmente una exposición sobre la fricción entre nuestra profunda fragilidad humana y la forma en que la gracia divina opera en medio de nuestras crisis? Yo sostendré hoy, y estoy muy convencida de esto, que este capítulo es una majestuosa declaración sobre la identidad de Cristo. Bueno, pero... Demuestra que la fe verdadera debe descansar enteramente en la soberanía del Hijo de Dios por encima de las circunstancias y aplastando nuestra limitada lógica humana. Ya, pero yo lo veo desde una óptica distinta. Yo argumentaré que el texto enfatiza deliberadamente nuestra limitación humana, nuestro dolor, nuestra lógica insuficiente y nuestra inevitable tendencia a dudar. Todo esto para demostrar que la gracia de Dios opera descendiendo y sosteniendo al hombre en su debilidad, y hace esto mucho antes de exigirle una fe perfecta. Entiendo tu punto. Pero a ver, empecemos analizando el hilo conductor de mi argumento, que es la inquebrantable autoridad soberana de Jesús. Fíjate en cómo arranca el texto. Tenemos la cabeza de Juan en una bandeja, y a un Jesús que aparentemente no interviene. Sí, parece ausente en ese momento. Exacto. Y para un judío del primer siglo, Juan era el Elías prometido. Si el precursor del Mesías es asesinado así, la conclusión lógica humana es que el reino ha fracasado. Claro, es un golpe devastador. Pero el texto nos muestra que la muerte de Juan ocurre bajo lo que podríamos llamar el consejo soberano de Dios. Se permite el mal de Herodes, pero no frustra el plan. A partir de ahí, los milagros que siguen no son simples favores compasivos. Alimentar multitudes con la nada misma y pisotear las olas del mar son declaraciones de autoridad. Ajá. Nos enseñan que la fe se define por a quién miras, no por los recursos en tu bolsillo. El clímax no es que Pedro no se ahogue. ¿Y cuál es entonces? Es el versículo 33. Es la adoración incondicional de los discípulos confesando su deidad. Todo el capítulo está estructurado para, literalmente, destruir nuestra confianza en lo natural y obligarnos a postrarnos. Entiendo hacia dónde apuntas con la majestad de Cristo, y estoy de acuerdo en que su deidad es innegable. Pero creo que leer el capítulo puramente como un manifiesto de autoridad pasa por alto el pulso profundamente humano del relato. ¿En qué sentido humano? Si prestamos atención al versículo 14, vemos a un Jesús que acaba de recibir la noticia de la ejecución de su primo. Él busca la soledad, experimenta un luto real.
Esto nos habla de una humanidad genuina, no de un actor jugando a estar triste. No niego su humanidad. Claro, pero fíjate en la secuencia. Cuando la multitud interrumpe su duelo, el texto dice que fue movido a compasión. Esa es la chispa del milagro. Más adelante, cuando los discípulos sugieren despedir a la gente, no lo hacen por falta de fe, sino desde una racionalidad muy sensata. Una racionalidad humana, sí. Exacto. Y en la escena de Pedro, el orden de los eventos es vital. La mano extendida que salva precede a la reprensión por dudar. El capítulo es, en su núcleo, un retrato de un Dios que desciende a nuestra fragilidad extrema. Espera, pongamos esa primera escena en perspectiva, porque la figura de Jesús aquí es mucho más imponente. Piensa en el contraste entre la tragedia de Juan y lo que ocurre en el desierto. A ver. Yo imagino a Jesús en este momento como un comandante supremo en medio de una guerra. Acaba de perder a su mejor explorador, su vanguardia. Una analogía interesante. Y un general puramente humano detendría el avance, ¿verdad? Se dejaría consumir por la pérdida o planearía una venganza directa contra el palacio de Herodes. Sería lo lógico, claro. Es cierto que hay un retiro inicial en una barca, pero la soberanía de Cristo no se estanca en el luto. En el instante en que ve a la multitud, sana a los enfermos. Su acción es inmediata y redentora. Sí, actúa de inmediato. Nos demuestra de forma práctica que el propósito de Dios no se detiene por la peor de las tragedias. La autoridad con la que sana en el desierto es la prueba irrefutable de que el aparente triunfo político de Herodes es totalmente irrelevante para la agenda del reino de los cielos. No sé si estoy de acuerdo con usar una analogía militar tan fría aquí. ¿Fría? Sí, porque reducir a Jesús a un comandante supremo que rápidamente retoma la misión táctica, bueno, me parece que diluye una verdad central que el texto se esfuerza en mostrarnos. El versículo dice explícitamente que Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ese retiro no es un repliegue estratégico. Es la necesidad humana de procesar el dolor. Y cuando la gente lo sigue y él los ve, el verbo original que Mateo usa y que se traduce como tuvo compasión, describe un sentimiento que te revuelve las entrañas. Es visceral. Claro, es una compasión profunda. Exacto. La provisión de sanidad no nace de un deseo de demostrar que la maquinaria del reino sigue avanzando a pesar de las bajas. Nace de un amor inagotable. Él responde a la profunda necesidad del pueblo en el momento exacto en que él mismo, como hombre, está atravesando su propio sufrimiento. Entiendo. Y esa es la verdadera mecánica de cómo opera Dios con nosotros. Poder absoluto, sí, pero envuelto en una empatía que duele. Ahí estamos totalmente de acuerdo en cuanto a su humanidad genuina, aunque yo lo veo desde un ángulo donde esa compasión sirve como un preludio a una demostración de soberanía radical. Y esto, mira, esto se hace evidente cuando avanzamos a la alimentación de los 5,000. Un milagro monumental, sin duda. Absolutamente. Tú mencionaste hace un momento que la sugerencia de los discípulos de despedir a la multitud era racionalidad sensata. El lugar es desierto, es tarde, hay que ir a comprar comida. Era la única opción lógica. Pero yo argumento que esa lógica, por muy sensata que suene, expone los ciegos que estaban ante la identidad de quien tenían enfrente. La mente de los discípulos estaba haciendo un cálculo de escasez atado a las leyes de la economía humana. Claro, pero a ver, no podemos ser tan injustos con los discípulos. Tienen 5 panes y 2 peces. Y estamos hablando de 5,000 hombres. Sin contar mujeres y niños. O sea, fácilmente 15 o 20,000 personas en ese monte. Exacto. Era una locura matemática. Ni siquiera alcanzaba para los aperitivos de la primera fila. Su lógica no era una rebelión contra Jesús. No, no digo que fuera rebelión. Era la única conclusión posible dadas las circunstancias tangibles. Y este detalle es vital para mi argumento porque subraya la incapacidad total y absoluta del ser humano para resolver el problema de la carencia por sus propios medios. Ajá. Dios orquesta este escenario de escasez extrema no para humillarlos gratuitamente. Lo hace porque nuestro límite natural es el lienzo perfecto sobre el cual Él dibuja su gracia. Nos empuja al punto donde nuestra calculadora da error para que la única salida sea depender de Él. Concedo totalmente que el texto expone nuestra incapacidad, pero fíjate en el mecanismo de lo que hace Jesús a continuación.
porque destroza por completo el paradigma natural. A ver. Él no hace una colecta secreta. Observa la secuencia. Manda a la multitud a recostarse, toma los 5 panes y 2 peces, levanta los ojos al cielo, los bendice y los parte. Una actitud de total dependencia del Padre. Al levantar los ojos, reconoce la fuente, su comunión con el Padre. Y lo que ocurre en sus manos mientras parte ese pan es, a falta de un término mejor, un acto de creación directa. Bueno, pero ¿a qué te refieres exactamente con creación directa en este contexto? Me refiero a que no está simplemente estirando la masa existente. O sea, él está trayendo a la existencia materia, carbohidratos, proteínas, células de pescado que hace un microsegundo no existían en el universo. ¡Wow! Claro, visto de esa manera. Se está saltando todas las leyes de la física, de la biología y de la agricultura. Es el mismo eco del relato de la creación. El resultado no es que la multitud sobrevive con raciones de emergencia. El resultado es una sobreabundancia obscena. 12 cestas llenas. Sobran 12 cestas. El mensaje teológico profundo aquí no es simplemente veo que tienes hambre y me da lástima. El mensaje es yo soy el creador que sustenta la existencia entera con la palabra de mi poder. Y tu lógica matemática no aplica en mi presencia. Es innegable poder creador de esa escena, estoy de acuerdo, pero mira cómo decide administrar esa sobreabundancia. Jesús no hace llover pan directamente sobre las cabezas de la multitud. No lo hace. El texto dice claramente que dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Él usa las manos de los mismos hombres que hace un momento querían rendirse frente al problema. Los hace partícipes. Exacto. Ahí ves la mecánica de su gracia. Él toma nuestra insuficiencia, provee el milagro absoluto, pero nos incluye. Dios usa instrumentos frágiles y limitados para distribuir su poder. Es un buen punto. Sin embargo, si realmente queremos ver cómo esa soberanía lidia con el corazón humano, tenemos que mirar lo que pasa esa misma noche, cuando los envía solos a enfrentar el mar. Pasamos de la autoridad sobre la escasez material a la autoridad sobre el caos de la naturaleza. Y esa transición es clave en Mateo 14. Jesús los obliga a subir a la barca. Él sabe que la tormenta viene. Los manda directo al peligro. Los envía directamente al ojo del huracán a las 3 de la mañana, la 4ª vigilia. Y cuando él aparece caminando sobre las aguas turbulentas, no está haciendo un truco de magia para impresionarlos. Para nada. Para un judío del primer siglo que conoce las Escrituras, ver a alguien caminar sobre el mar es una declaración aterradora. En el libro de Job, en el capítulo 9, dice explícitamente que solo Dios extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Una afirmación de deidad clarísima. Jesús está diciendo con acciones, yo soy el Señor. Y Pedro, en un destello de fe inmensa, pide ir hacia él. Y da el primer paso. Pedro camina sobre el agua. Lo hace. El problema radical ocurre en el versículo 30. Dice que al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Por qué se hunde? Porque miró el peligro. Porque el hundimiento de Pedro expone la mecánica del miedo y el peligro de apartar la mirada de la soberanía de Cristo. Cuando Pedro miró la realidad tangible, las olas de 2 metros, el viento huracanado golpeando su rostro, permitió que sus sentidos físicos sobreescribieran su convicción. La realidad se le impuso. Las leyes de la física volvieron a reclamar su autoridad sobre él. En la dinámica de la fe, mirar el viento es una traición a lo que ya sabes. La fe nos exige procesar el miedo, pero elegir ignorarlo, manteniendo la vista fija exclusivamente en el Creador que está por encima de la circunstancia. Entiendo tu postura. Por eso la pregunta de Jesús es un diagnóstico espiritual agudo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda cortó el flujo de lo milagroso. Te entiendo perfectamente. Y es cierto que la duda es el ancla que hunde a Pedro. Pero creo que ahí te estás perdiendo de algo crucial en el texto. Algo que redefine cómo entendemos el corazón de Dios. Te escucho. Hablemos de la anatomía de ese momento. El miedo de Pedro no es una cobardía abstracta. Como dijiste, es una reacción fisiológica brutal. Su cerebro le grita que va a morir ahogado. Tiene sentido que dude. Por supuesto, es la reacción humana natural. Pero observa con lupa la línea de tiempo en el versículo 31. ¿Qué ocurre antes de que Jesús lance esa frase confrontativa?
Pedro grita, «Señor, sálvame». Y Mateo registra, al momento, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Es una intervención inmediata, sí. Exacto, es inmediata. Y esto cambia todo el paradigma de cómo nos relacionamos con Dios. La salvación de Pedro no requirió que él, en mitad del océano y ahogándose, recobrara una teología impecable o una fe perfecta. Jesús no se quedó de brazos cruzados, diciendo, «Hasta que no dejes de mirar el viento, no te saco de ahí». Un grito desesperado de un hombre aterrorizado fue suficiente para activar el rescate. Es una lectura muy reconfortante. Que la lección, el diagnóstico, o sea, esa pregunta sobre por qué dudó, se la hace mientras ya lo tiene firmemente agarrado y a salvo. La reprensión es para su crecimiento, para su corrección posterior, pero jamás es una condición previo para ser salvado. Ese es el consuelo definitivo de nuestra fragilidad. Reconozco el tremendo peso pastoral de ese orden de los eventos. Es innegable que Dios nos sostiene en nuestra peor debilidad. Pero argumentaría que el relato no se detiene en la mano extendida. Ese no es el propósito último del capítulo. ¿A qué te refieres? Si nos quedamos solo con la imagen del rescate compasivo de Pedro, perdemos el clímax teológico de Mateo 14. Fíjate en los versículos 32 y 33. Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». La confesión final. Así es. Todo lo que ocurrió, la muerte de Juan, la escasez de los panes, el terror en la tormenta y el hundimiento de Pedro, todo sirvió a este propósito supremo. La tormenta no se detiene mientras están en el agua luchando. No, se detiene cuando suben. Se detiene cuando Cristo, con toda su autoridad, pisa la madera de la barca, sometiendo a la creación al instante. Esa adoración de los discípulos no es simplemente el suspiro de alivio de unos náufragos agradecidos. Es un reconocimiento de su identidad. Es una iluminación total. Están rindiéndose ante la evidencia innegable de que este carpintero de Nazaret gobierna sobre la materia, sobre la física y sobre el caos. La adoración es la única respuesta lógica y válida frente a esa magnitud de soberanía. Y fíjate que ahí convergemos de manera brillante, aunque lo abordemos desde distintas trincheras. Sí, creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo en que el destino ineludible del capítulo es la adoración. Pero mi punto es que el camino hacia esa adoración suprema está pavimentado sí o sí por la experiencia de chocar contra nuestra propia debilidad y experimentar esa gracia inmerecida. Es un camino de humillación, ¿cierto? Piensa en esto. Los discípulos no cayeron de rodillas para adorar a Jesús cuando les explicó la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 13. Claro, ahí solo lo escuchaban como a un maestro brillante. Exactamente. Lo adoraron de verdad cuando su lógica colapsó frente a una multitud hambrienta, cuando sus brazos no daban más de remar contra la corriente y cuando vieron que hasta el más valiente de su grupo se iba a pique al mirar la realidad del mundo. Es la experiencia práctica de su teología. Mateo 14 nos asegura que debido a que somos de carne y hueso, inevitablemente le quitaremos los ojos de encima al Salvador en algún momento. Seguiremos sintiendo el viento y nos hundiremos de vez en cuando. Pero la gloria de este texto no radica solamente en que Jesús puede dominar un mar embravecido, sino en su disposición a rescatarnos. Así es, radica en que su amor y su mano siempre serán más rápidos para sostenernos que nuestra natural tendencia a dudar y hundirnos. Es una manera fascinante de resumirlo. Y bueno, para sintetizar nuestra discusión de hoy, creo que Mateo 14 opera como un crisol donde la fe teórica se somete a presiones extremas para revelar su verdadera naturaleza. Un proceso doloroso pero necesario. Hemos visto cómo la aparente victoria del mal en la muerte de Juan, la absoluta falta de recursos en el desierto y el terror desatado en el mar de Galilea actúan como instrumentos que sistemáticamente desmantelan la autosuficiencia humana. Y el propósito de quitar ese piso debajo de nuestros pies no es destruirnos. No, es sostenernos de verdad. Es forzarnos a mirar hacia arriba. Nos lleva a ese punto irreductible en el que, al igual que los discípulos en la barca, comprendemos la asombrosa deidad de Jesucristo, quien sostiene y gobierna absolutamente todas las cosas. Y por mi parte, cierro reafirmando que toda esa inmensa revelación de poder nunca opera en el vacío, ¿sabes? Está profundamente entretejida con la experiencia humana. Sí,
Desde el llanto visceral por un amigo asesinado, pasando por la provisión material a través de manos temblorosas, hasta el rescate inmediato de un hombre que se ahoga en su propia falta de fe. Es un contraste hermoso. El Rey soberano del universo es, al mismo tiempo, el Salvador que interrumpe su propio duelo para sanar tus heridas, y cuya mano ya está extendida antes de que termines de gritar por ayuda. Creo que esta charla demuestra la infinita profundidad de las Escrituras. Maravillarnos ante la majestad soberana y absoluta de Dios no anula en lo más mínimo nuestra comprensión de su gracia cercana y compasiva hacia nuestra fragilidad. Al contrario, la resalta. Ambas realidades se sostienen y se magnifican mutuamente en este relato. Totalmente. Es esa fricción entre nuestra debilidad evidente y su poder inagotable lo que hace que leer este texto nunca deje de confrontarnos y consolarnos a partes iguales. A quienes han estado reflexionando con nosotros hoy, los dejamos con este pensamiento. La próxima vez que te encuentres atrapado en tu propia oscuridad, ya sea lidiando con la aparente injusticia de una pérdida terrible, sintiendo que tus recursos no alcanzan para nada, o cuando el viento huracanado amenace con voltear tu barca a las 3 de la mañana. Recuerden que los discípulos también estuvieron ahí. Exacto. Y hay muchísimo más por descubrir sobre la gracia y el poder de aquel que camina sobre nuestras tormentas. Hasta entonces, mantengan la mirada fija.